Recording is on. Ezequiel Weiner, director de Agricultura Familiar y Desarrollo Rural. ¿Querés dar comienzo al curso? Ya son las 10:05. Bueno, gracias Guillermina. Buen día para todos y todas. En primer lugar, agradecerles a todos y todas la participación y el interés por este taller, esta capacitación que va a estar haciendo. La verdad que para nosotros, desde el Ministerio de Desarrollo Agrario, es una enorme alegría poder estar desarrollando este tipo de actividades. Antes de comenzar, por supuesto, les quiero hacer llegar un saludo de nuestro ministro Javier Rodríguez y del subsecretario Cristian Amarilla, que un montón de motivos que estamos todos interpelados no pueden estar en la apertura de hoy, y delegaron en mi persona la apertura y hacerles llegar el saludo. Por supuesto que estas jornadas se están haciendo porque hay una definición y un compromiso desde el Ministerio en poder trabajar y formalizar una actividad y unas prácticas que se venían desarrollando hace muchísimos años y que no tenían ni el acompañamiento del Estado por un lado, ni el marco normativo para poder hacerlo en forma legal, si se quiere decir. Son prácticas que, lo que son los de los biopreparados, son prácticas que se vienen utilizando hace muchísimos años, y cuando comenzamos a trabajar en el Programa Provincial de Promoción de la Agroecología, allá a mediados del 2020, cuando se lanzó el programa, empezamos a, por un lado, identificar, interactuar y fortalecer y acompañar a un montón de emprendimientos y productores agroecológicos que dentro de sus prácticas venían utilizando los biopreparados, y es algo que todos los que estamos involucrados, hemos estado involucrados en procesos de producción agroecológica, sabemos que los biopreparados son una parte importante en el esquema de la producción agroecológica, con distintos usos, desde la producción vegetal, algunos para la producción animal, algunos en forma estructural y otros en forma esporádica y preventiva, pero son prácticas que se venían utilizando de hace muchísimos años, y no contábamos ni desde la provincia en ese momento, ni desde la nación tampoco, con ningún marco normativo que regule la producción, la utilización y mucho menos la comercialización de estos productos, por lo cual nos tomamos el desafío de, como funcionarios públicos, de generar y propiciar que se pueda desarrollar una normativa, por un lado, para poder dar una formalidad a los establecimientos donde se elaboran los biopreparados, que los llamamos biofábricas, o como se los llame, y por otro lado también dar un marco normativo para algunos de los biopreparados que se desarrollan en esas biofábricas. No me voy a entrar en detalle eso, porque eso se lo voy a dejar seguramente a Guillermina, que va a ahondar en eso, pero la definición de poder trabajar en una normativa que, por un lado, promueva y dé este marco de legalidad a las biofábricas y a algunos de los biopreparados, no solamente para poder producirlos, sino tener
intrapredialmente, como se venían utilizando, sino también para propiciar su intercambio y hasta su comercialización en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Sabemos que esto tampoco lo hemos hecho en forma aislada ni solos. En su momento había un trabajo también articulado que lo veníamos desarrollando por un lado con un área del SENASA que venía trabajando esto, también acompañados con compañeros de otras instituciones como los del INTA, los compañeros del INTA que también estaban trabajando en esta línea. Lamentablemente los avances que se habían logrado a nivel nacional dieron marcha atrás, como un montón de cuestiones que tienen que ver con la agroecología, con la agricultura familiar, y la verdad que es un momento muy angustiante para todos nosotros porque había una expectativa muy grande que desde lo normativo se habían logrado algunas cuestiones que tenían que ver con los biopreparados en particular y con las biofábricas, y bueno, no estamos ajenos a este embate del gobierno nacional en desmantelar, desarticular y limar todo lo que tiene que ver con la producción agroecológica, con la producción familiar, y bueno, y con un montón de otras cosas que nos atraviesan a nosotros como ciudadanos y ciudadanas. Así que, bueno, perdón por el desvío hacia esto, me parece que era importante dar este marco para el inicio de estas jornadas. Ahora seguramente Guillermina, Santiago y parte del equipo les van a poder comunicar la estructura de esto. Entiendo que son 2 jornadas virtuales y después hay propuestas de actividades en el territorio. Así que sin más los saludo y esperando que tengan 2 jornadas virtuales muy fructuosas, que se puedan sacar todas las dudas y que se pueda seguir fortaleciendo y potenciando la agroecología, la elaboración de los biopreparados en todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias. Bueno, buen día. Gracias. Sigo yo, Guille. Bueno, buen día a todos y a todas. Mi nombre es Santiago Arechaga. Soy parte del equipo de la Dirección Provincial de Agricultura Familiar del Ministerio de Desarrollo Agrario y tengo a cargo la Dirección de Innovación Tecnológica para la Agricultura Familiar. Y en ese marco el programa de promoción de la agroecología, en el cual se enmarca un poco, o se enmarca este curso, esta capacitación que se va a estar desarrollando. Primero agradecerles a todos por estar y también principalmente a todo el equipo de la Universidad Nacional de La Plata, al equipo de la Biofábrica Escuela, que son quienes también están participando y dando parte de la formación esta con los compañeros del IPAF Pampeano, que también van a ser parte de todo este proceso de capacitación y formación, ¿sí? Después un poco contarles cómo se enmarca este curso. Nosotros, a partir del programa de promoción de la agroecología, tenemos la red de facilitadores, que es la herramienta de formación y acompañamiento y generación más de desarrollo territorial de la agroecología, donde creemos que la agroecología se construye desde el territorio, y este curso, esta capacitación, se enmarca dentro de una nueva herramienta que tiene el programa, que es la agroecología en territorio, que lo que tiene son ciclos de formación y acción, ¿sí? que nos permiten formar y capacitar y dar herramientas no solo a facilitadores, sino a técnicos, técnicas, productores, que les puedan dar herramientas formativas y que les permiten llevar a cabo sus producciones, pero también con una mirada puesta en el territorio, donde estas capacitaciones podamos tener espacios de discusión, vínculos, generación de red en el territorio, y por eso un poco la propuesta no solo de la formación virtual, sino de algunos espacios presenciales en territorio, en espacios productivos, con espacios de formación y elaboración de biopreparados. Bueno, después un poco Guille va a terminar de contar la propuesta, pero la importancia nosotros que vemos es eso, ¿no? De que la agroecología se desarrolla desde el territorio y que creemos fundamental esos espacios, ¿sí? Más allá de que la formación se da en estos 2 espacios virtuales, después la importancia de generar vínculos, de generar intercambio de conocimiento, de poder construir
todo, o seguir construyendo la agroecología en los espacios productivos. Y por eso un poco este espacio de formación y esta nueva herramienta de agroecología en territorio, ¿sí? Después, nada, como ya dije, volver a agradecerle y bueno, que tengan una buena jornada y dar un poco el inicio a este espacio. Le doy la palabra a Guille y bueno, nos vamos a estar hablando y viendo en estas 2 jornadas virtuales y también en los espacios presenciales. Bueno, gracias Santi, gracias Ezequiel por la presentación de este curso. Si Santiago Campo presenta el Power, buenísimo. Si no lo presento yo, vos, Santiago, me avisás cualquier cosa. Pero bueno, muchas gracias a todos y todas por estar, especialmente, bueno, a las compañeras de la Biofábrica, a las compañeras del Ministerio, a las compañeras del IPAF Pampeana también por acompañar todo este proceso. Muchos y muchas de ustedes ya son facilitadores y facilitadoras en agroecología y esto, como bueno, muchos y muchas saben, esto constituye un nivel 2 de este curso donde aportamos algunas herramientas concretas para el desarrollo de la agroecología en territorio y bueno, y con especial énfasis en lo que es la transición agroecológica. Bueno, Santi, ¿vos podés presentar o querés que presente yo? Bueno, voy a intentar yo, a ver si puedo. ¿Me dicen si se ve, por favor, alguno? Está presentando Guillermo. Ya se ve. Muchísimas gracias, porque yo no veo absolutamente nada a partir de este momento. Bueno. Guille, perdón, sí. Para que puedan ver, tienen que apretar en la pantalla la parte donde dice que vos estás presentando. También está presentando Santiago, pero Santi saca. Bueno, me avisan cuando ya esté y arrancamos. Ahí sí, si le hace el cuadradito donde estás presentando se ve perfecto, Guillermina. Yo veo solo la presentación, por eso digo, bueno, bien, perfecto. Entonces empezamos, si estamos todos de acuerdo y todas. Bueno, sin más vamos a arrancar con este primer módulo, que el objetivo del curso es, bueno, un poco como lo que estuvimos conversando, brindar un espacio de formación que permita acreditar conocimientos en la promoción, la elaboración y uso de biopreparados. Y también brindar herramientas para la asistencia técnica y el acompañamiento de productores y sus organizaciones que integran la red de facilitadores en agroecología de la provincia de Buenos Aires. Este curso va a estar organizado con 2 encuentros virtuales y una serie de encuentros presenciales, ¿no? Este es el primer encuentro virtual que constituye lo que es el módulo 1, en donde vamos a abordar principalmente estos 3 grandes contenidos. Uno, que es el rol de los biopreparados y los bioinsumos en planteos agroecológicos, con especial énfasis en la transición agroecológica. Este ítem lo vamos a tocar, solo mencionar porque lo vamos a profundizar en el módulo 2, pero está bueno como introducción al tema. Y después vamos a abordar la parte de bioinsumos, definición, clasificación, normativas, y vamos a abordar un ejemplo concreto de un bioinsumo que desarrollamos en la Biofábrica Escuela, pero que tiene una trayectoria muy amplia en investigación y producción por parte de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales a cargo de la doctora Cecilia Mónaco. Después vamos a avanzar con contenidos referidos a biopreparados, definición, clasificación, elaboración y usos, y normativas, por ahí dejando todo lo que tiene que ver las biofábricas para el segundo módulo, pero sí con cuestiones generales en los biopreparados, y en función de eso vamos como ejemplo, un biopreparado que es muy importante en la producción agroecológica, como lo es el purín de ortigas, que está a cargo de la doctora María Luján Maidú, que hace también mucho tiempo que está trabajando en la producción, elaboración y distintos ensayos de eficiencia
de este bioestimulante, biofertilizante, como es el purín de ortiga. Después, el miércoles 18 de junio, el miércoles de la semana que viene, vamos a avanzar con el módulo 2. Ahí sí nos vamos a meter de lleno en todo lo que tiene que ver con las biofábricas, en la definición, su surgimiento, las normativas, tanto para la instalación de las biofábricas como lo vamos a hacer, por supuesto, foco en la única normativa vigente que tenemos, que es la normativa de la provincia de Buenos Aires, y para eso vamos a ejemplificar sobre la experiencia de habilitación de la Biofábrica Escuela de la Universidad Nacional de La Plata, bueno, cuáles estaremos, quienes habla, Guillermina Ferraris y Sofía Barbieli, que somos las que coordinamos la Biofábrica Escuela de la Universidad de La Plata. Después los encuentros presenciales, los que hoy tenemos en agenda, después vamos a ir agendando en el resto del territorio de la provincia de Buenos Aires, porque entendemos que no todos y todas se van a poder trasladar, pero vamos a tener un encuentro presencial el jueves 19, que va a ser en Cañuelas, va a ser una jornada a campo en la que vamos a abordar biopreparados y apicultura. Tenemos, digamos, el placer y la oportunidad de tener un especialista en apicultura ecológica, así que viene de Chile, que lamentablemente no registré el nombre, pero del compañero después lo vamos a pasar. Este encuentro se va a dar en la localidad de Udaondo, en Cañuelas, y se va a hablar sobre la salud de la colmena desde una mirada holística, un abordaje sistémico y general, y después experiencia de usos de microorganismos probióticos en las colmenas, ¿no? Y el jueves 26 es otro encuentro presencial, que por supuesto ambos encuentros están todos y todas invitados, invitadas, va a haber un link de inscripción porque tenemos que organizarlo, porque al ser presencial vamos a tener que ver bien el cupo y cómo organizamos los espacios, tanto para el del jueves 19 como para el del jueves 26. El jueves 26, este módulo va a ser en la Biofábrica Escuela de la Universidad Nacional de La Plata, que está en la localidad de Los Hornos, en 167 y 69, ahí es la entrada, donde además de hacer una recorrida por las instalaciones de la biofábrica, ver el equipamiento, las instalaciones en general, vamos a hacer especial énfasis en el armado del sistema de tratamientos de efluentes y humedal, que es una de las exigencias de la resolución de la normativa, y además, bueno, es muy interesante poder incorporarlo para hacer un tratamiento consciente con el medio ambiente, también de los efluentes de una biofábrica. Esto va a estar a cargo del equipo de trabajo del INTA y PAF Pampeana, que ellos desarrollaron el tratamiento de efluentes y el humedal construido en la Biofábrica Escuela, de una manera muy sencilla, con pocos insumos, y así que, bueno, es posible que todas las biofábricas lo puedan instalar, y está bueno que lo puedan presenciar y ver en esa jornadita. Bien. Guille, perdón, sí. El compañero de Chile es Emanuel Canales, que es referente de la Escuela de Apicultura Natural de Chile. Bueno, muchas gracias, Santi. Me lo había notado y se me traspapeló acá, no lo puedo encontrar. Bueno, muchas gracias, Santi, sí, es muy importante porque es un referente en Latinoamérica, y tenerlo presente para una jornada nuestra importante, sobre todo para aquellas personas que hacen apicultura y que tienen la intención de hacer una apicultura orgánica, agroecológica. Bien, bueno, los dos módulos virtuales, digamos, como la exigencia para obtener el certificado y aprobar el curso, es estar presente en los dos módulos virtuales y a su vez realizar una evaluación. Esta evaluación puede tener 3 modalidades. Ustedes pueden optar por relevar una biofábrica en el territorio utilizando un formulario que se los vamos a enviar por link una vez concluidos los 2 encuentros virtuales. Se los vamos a enviar por mail a aquellos y aquellas que quieran realizar la evaluación de esta manera. Otra forma u otra modalidad para poder aprobar, porque entendemos que no todos y todas van a tener una biofábrica cerca como para poder relevar, es que diseñen un croquis
de una biofábrica modelo y que redacten un plan de trabajo en función de lo que vamos a ver en el segundo módulo virtual. Esto creemos que puede ser un material importante o necesario para aquellas biofábricas que aún no estén registradas o que pretendan hacer el proceso de registro. Es una de las cosas que se exigen según la normativa y entonces es importante que ya se pueda ir trabajando. Una tercera modalidad de presentación, realicen el ejercicio de la inscripción de un nuevo biopreparado según también la resolución. En el anexo 2 hay de la resolución, hay un apartado en el capítulo 3 que es un formulario en donde están todos los pasos necesarios para registrar un nuevo biopreparado, cómo tiene que ser el protocolo, los insumos, y demás cuestiones que las vamos a ver también en el módulo 2 de este curso y que también pueden optar ustedes como ejercicio para la evaluación. Me fui. Bien, bueno, creíamos importante, más allá de que el curso se llama Biopreparados y Biofábricas, introducir el concepto de bioinsumo. Porque los bioinsumos son muy importantes también, o sea, primero porque hay se usan los términos de manera indistinta, bioinsumos, biopreparados, entonces se genera una cierta confusión en torno a estos dos conceptos. Nosotras no pretendemos ser extremistas y separar unos por otros y muchas veces cuando se habla de biopreparados se los menciona como bioinsumos y no generaría ningún tipo de inconveniente a nivel predio, a nivel acompañamiento técnico, pero cuando hablamos de la producción y de la regulación y de las normativas, sí es importante diferenciarlos por varios aspectos, pero principalmente porque los bioinsumos tienen su, a nivel nacional, en el SENASA, tienen su normativa, su reglamentación, en plena vigencia desde hace, más allá de las modificaciones que se han ido realizando, hace muchos años. En cambio, los biopreparados tienen otras características que hacen que tengan una regulación específica y en la actualidad la reglamentación que estaba vigente y que se diseñó en el marco del SENASA hoy no se encuentra vigente a nivel nacional, sino que tenemos solo la de la provincia de Buenos Aires. Y es importante para que estos instrumentos que son fundamentales en la agroecología estén disponibles, que, los conozcamos y sepamos sobre la posibilidad de registro, de elaboración y también el registro lo que habilita es la venta. Bueno, yendo a los bioinsumos, como para diferenciarlos de los biopreparados, los bioinsumos pueden ser elaborados a partir de organismos presentes en los 5 reinos de la vida, tanto el reino vegetal como el reino animal, bacterias, hongos y protistas, y también pueden ser elaborados a partir de virus, aunque, estos no son seres vivos, son entidades biológicas, pero también hay bioinsumos elaborados a partir de virus. ¿Sí? Encontramos entonces una amplia gama de insumos utilizados en la producción convencional, en la producción orgánica y en agroecológica, que se denominan bioinsumos y que tienen estas características. En cuanto a la definición, son productos que hayan sido producidos por microorganismos o macroorganismos de cualquier origen, como dije anteriormente, origen animal, vegetal, extractos, compuestos bioactivos obtenidos a partir de estos organismos, macroorganismos o microorganismos. Y además, lo que incluye la definición del SENASA es que estén destinados a ser aplicados como insumos en la producción agrícola con fines nutricionales, estimulación vegetal, enmiendas, sustratos, protectores biológicos o para la protección de los cultivos. Lo importante es que estos productos durante su formación no hayan sufrido procesos físicos que hagan que pierdan su identidad biológica. Esos procesos físicos pueden ser la deshidratación, la molienda, la congelación, mezcla, separación, concentración, porque hay productos que son de síntesis química que pueden tener su origen biológico, pero la síntesis química hizo que esa característica.
Bueno, algo en relación a la normativa, si bien la normativa, el SENASA regula los bioinsumos a través de su resolución 1004 del año 2023, esta resolución fue modificada. No nos vamos a meter porque, bueno, son detalles de la normativa que no son objeto de este curso, pero bueno, les vamos a dejar, les vamos a pasar el material para todos aquellos y aquellas que les interese indagar, pero bueno, la normativa se modificó en cuanto al en abril de este año, principalmente no generando grandes modificaciones, pero sí habilitando la importación y hay un registro como más sencillo para todo aquello que sea importado. Bien, en cuanto a la clasificación de los bioinsumos, tenemos dos grandes grupos. Por un lado, los bioestimulantes, que bueno, como su nombre lo indica, son productos que estimulan el crecimiento y el desarrollo de las plantas. Por lo general se aplican para mejorar la eficiencia. Estos bioestimulantes, bueno, hay de distintos tipos que ahora también los vamos a ver, esta clasificación dentro de este gran grupo. Pero bueno, pueden generar, algunas veces directamente aportan nutrientes a las plantas o algunas veces lo que generan son nuevas rutas de adquisición de esos nutrientes que están en el suelo. Y los biocontroladores son aquellos bioinsumos que lo que buscan es controlar o combatir plagas y enfermedades o disminuir los efectos negativos. Cuando nos referimos a bioestimulantes y su efecto sobre los cultivos, tenemos como dos grandes grupos. Bioestimulantes que son promotores del crecimiento, como los biofertilizantes, y ahí tenemos un grupo de biofertilizantes que tienen que ver con los fijadores de nitrógeno, los inoculantes, son del género Rhizobium, son como muy conocidos y hace mucho tiempo que se utilizan. Los que solubilizan fosfatos, o sea, que esto que les decía yo anteriormente, que generan como nuevas rutas de adquisición de estos nutrientes que están en el suelo. Lo que hacen es aportan a la mineralización de la materia orgánica, esto es que tenemos toda esa fertilidad de manera potencial en el suelo y a través de estos microorganismos lo que se produce es que la mineralización para que las plantas los puedan absorber. Y otro grupo de biofertilizantes que actúan de diferentes maneras, pero en general lo que promueven es la vida del suelo. Entonces, este incremento de la actividad microbiana del suelo hace también a que se produzca la mineralización de la materia orgánica y que estén disponibles los nutrientes para las plantas. Después tenemos otro grupo que son los promotores del crecimiento vegetal. Hay un grupo que por lo general son microorganismos, hongos y bacterias que lo que hacen es promueven el crecimiento a través de posibilitar diferentes mecanismos en las plantas que hacen que éstas incrementen su crecimiento. Estos mecanismos pueden ser a través de mecanismos hormonales o generaciones de algunos otros promociones del crecimiento. Y luego tenemos otro grupo de bioestimulantes que son los que generan en las plantas la tolerancia a estrés abiótico. Ahí tenemos todos los microorganismos, por lo general son microorganismos que lo que generan es, por ejemplo, ante un estrés hídrico o de altas temperaturas, producen el cierre estomático, entonces las plantas transpiran menos, o el ejemplo clásico de las micorrizas, que a través de las hifas, que las micorrizas establecen estos mecanismos de simbiosis con las plantas y a través del crecimiento de las hifas del hongo producen la llegada a los microporos del suelo y la obtención tanto de agua como de nutrientes que la planta por sí misma no podría. Bien. En cuanto a los biocontroladores, acá tenemos un grupo, bueno, muy importante de bioinsumos.
pueden actuar de diferentes maneras, de acción directa, o sea, provocando la muerte de las plagas o enfermedades, y ahí tenemos bioplaguicidas como biofungicidas, bioinsecticidas, bioherbicidas, bionematicidas, y tenemos de acción o enemigos naturales, ¿no? Que tenemos los depredadores y parasitarios. Después vamos a hablar un cachito muy cortito de cada uno de ellos, y otro grupo de biocontroladores que tienen efecto de manera indirecta. Algunas moléculas bioquímicas, insectos estériles o bioinductores de defensa. Un poco para aclarar todo este panorama, el 70% de los bioinsumos son biofungicidas o bioinsecticidas, que están disponibles en el mercado, ¿no? Y que se utilizan. Entonces estamos como estos dos primeros dentro de los bioplaguicidas son los que más se utilizan, bioinsecticidas y biofungicidas. Dentro de los biofungicidas, hoy vamos a ver uno de ellos con un ejemplo bastante claro y vamos a poder profundizar con lo que explicó Herman un ratito a cargo de Cecilia Mónaco. Como bioinsecticidas, bueno, hay muchos con una trayectoria muy importante, pero bueno, Bacillus thuringiensis, Beauveria bassiana, esos se utilizan y los podemos encontrar en el mercado. En cuanto a los bioherbicidas y bionematicidas, al menos en nuestro país, el desarrollo es incipiente, no hay en el mercado disponibles para uso agrícola. Y después, en el otro gran grupo que tiene que ver con los enemigos naturales, son macroorganismos, por lo general son insectos, que son benéficos y que los podemos encontrar naturalmente, y la agroecología lo que promueve es que estos enemigos naturales estén, pero bueno, sabemos que en los sistemas convencionales el uso de insecticidas de síntesis de amplio espectro hace que también bajen las poblaciones de enemigos naturales y es necesario incorporarlos. Entonces ahí tenemos estos macroorganismos que pueden ser depredadores. Ahí tenemos una serie de vaquitas, los coccinélidos, Chrysopa, Orius, Syrphidus. Hay un montón, como dije recién, están de manera natural, pero además de estar de manera natural, muchas empresas los han desarrollado para sueltas programadas y que realizan su acción en planteos de manejo integrado de plagas. Por otro lado, los que son parásitos, ahí hay alguna serie también de microhimenópteros, de algunos otros insectos, que lo que producen son la muerte de los insectos plaga a través de parasitarlos. Ahí uno de los ejemplos más conocidos es el Tupiocoris, que hay un desarrollo comercial importante, que sirve para controlar mosca blanca, arañuela, entre otros. Y después tenemos los de acción indirecta, que pueden ser moléculas bioquímicas como las feromonas o fitorreguladores en general, o insectos estériles que se sueltan de manera programada para provocar eso, la esterilidad en las poblaciones. Y después tenemos diferentes bioinductores en las defensas de las plantas que hace que provoca herramientas de resistencia o tolerancia al ataque de diferentes plagas y enfermedades a través de el incremento de la pared celular o de distintas estructuras e incluso también la generación de algunas hormonas o algunas sustancias que pueden ser repelentes para las plagas. Bien. Bueno, ahora yo acá voy a interrumpir mi presentación y le voy a dejar la presentación con un ejemplo de bioinsumos para que ustedes puedan ver la complejidad de la elaboración y de la producción y algo sobre la aplicación de los efectos que tiene a cargo de la doctora Cecilia Mónaco. Ceci, si estás por acá, yo dejo de compartir y seguimos con la presentación. Bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre es un honor poder contar lo que estuvimos
estudiando tanto tiempo, ¿no? Yo voy a hablar específicamente de tricoderma como agente de control biológico para las enfermedades de las plantas. Hay numerosos hongos y bacterias que se pueden utilizar como agentes de control biológico, pero tricoderma es uno de los más estudiados. Bueno, ¿por qué tricoderma como agente de control biológico? Porque es ubicuo, o sea, es un habitante de suelo, está en todos los suelos, es fácil de aislar y cultivar, y además se puede multiplicar fácilmente porque crece rápidamente en muchos sustratos. Por eso es uno de los antagonistas más estudiados. Entonces, ¿de dónde se puede aislar tricoderma? Lo puede aislar del suelo. Siempre suelo, lo que se saca es suelo que esté cercano a las raíces, en raíces y en rizósfera. Para eso se pueden hacer extracción del suelo con una técnica en laboratorio, se pueden hacer trampas de arroz donde se puede aislar tricoderma. También la puede aislar del filoplano, pero siempre de las hojas inferiores, porque son las que, digamos, reciben partículas de suelo porque están cerca del suelo. Y hay muchas cepas de tricoderma y especies que son endófitas, las puedo aislar de adentro del tejido. Cuando hago el aislamiento de suelo, es una técnica bastante simple. Se toman muestras de suelo, se pueden tomar varias submuestras, hacer una muestra compuesta, y lo que sí hay que, digamos, transportarlas al laboratorio, deberían estar refrigeradas para que no se siga multiplicando lo que hay en ese suelo. Entonces, el suelo cuando llega al laboratorio se acondiciona, sobre todo tiene que estar bien seco, se homogeneiza, y bueno, y se prepara para hacer el aislamiento mediante una técnica que se llama del suelo diluido, que lo que hace la técnica es, mediante una agitación fuerte, que las esporas de tricoderma se desprendan de las partículas de suelo. Entonces lo que yo siembro después es la suspensión que queda al incorporar el suelo con agua. Eso se hace solo en el laboratorio. Después se siembra en un medio de cultivo y se incuba. Otra forma de aislar tricoderma es utilizando trampas de sustrato. Esta es una técnica muy simple. Se colocan en vasitos arroz, que en general está hervido. Se tapa el vaso para que no se llene de insectos y se entierra, como se ve ahí en la imagen. Después de un cierto tiempo, que puede ser, por ejemplo, una semana o 5 días, se retiran los vasos esos con el arroz. El arroz se coloniza con numerosos hongos que hay en el suelo. Entonces, después yo tengo que ver bien cuáles de todas esas colonias que salieron es tricoderma. Para eso tengo que ir al laboratorio. O sea, no es tan simple, no es que todo lo verde sea tricoderma, porque, como ven, tricoderma en un cultivo es así, de color verde. Pero no todo lo verde que voy a aislar del suelo con el método este de la trampa es tricoderma. O sea, tengo que ser muy cuidadoso en, ir al laboratorio y mirar de todo eso cuál es tricoderma. Lo puedo identificar mirando el cultivo, pero también tendría que hacer un preparado al microscopio para ver si realmente es tricoderma, porque voy a tener que ver esas que se llaman fiálides en forma de botella y los conidios que son en general circulares. Pero Recording is on. hay numerosas especies de tricoderma, son algunas muy distintas, pero lo que sí tienen en común, si voy a mirar las características morfológicas, es lo que se llama la fiálide, que es esa estructura en forma de botella, los conidios, y puede presentar unas estructuras que son de resistencia, que son las clamidosporas. Si yo observo eso morfológicamente mirando al microscopio, puedo decir que es tricoderma. Lo que no puedo decir es qué especie de tricoderma. Es mucho más complejo determinar la especie. Pero bueno, hasta mirando las características morfológicas puedo llegar a que es tricoderma. Este hongo tiene diferentes mecanismos de acción. ¿Por qué me interesa conocer el mecanismo de acción? Porque si yo tengo una cepa de tricoderma al cual le conozco el mecanismo de acción, puedo generarle las condiciones para que
exprese mejor ese mecanismo con el que está siendo un buen agente de control biológico. Estos mecanismos pueden ser directamente atacar al hongo patógeno o pueden ser en forma indirecta, o sea, están actuando sobre la planta y hacen que la planta se enferme menos. El ataque directo al patógeno sería un tete-a-tete tricoderma patógeno, ¿no? Y eso es, dentro de ese grupo tenemos antibiosis, micoparasitismo y la competencia. Y el efecto de tricoderma sobre la planta puede ser induciéndole una cierta resistencia, mejorando el desarrollo radicular, incrementando la formación de pelos radiculares y haciendo que, digamos, las raíces adquieran o lleguen a una mayor profundidad. Dentro de este que decíamos, el ataque directo, uno de los más estudiados es lo que se llama el micoparasitismo. O sea, tricoderma es capaz de parasitar las hifas del patógeno. En eso hay, digamos, una cierta atracción de la hifa del tricoderma hacia la hifa del patógeno, se produce un enrollamiento o coiling, tricoderma libera enzimas del tipo celulasas y quitinasas y logra, mediante apresorios, penetrar en la hifa del patógeno y de esa forma, digamos, matarlo. Acá hay algunas fotografías, son de microscopio electrónico, donde se observa bien los poros que se producen ante la acción de las enzimas que libera tricoderma y hasta que puede penetrar adentro de la hifa y así, digamos, matar la hifa del patógeno. Eso se produce cuando se incorpora tricoderma al suelo y el patógeno que a controlar está en el suelo. Entonces hay un efecto directo de tricoderma sobre la hifa del patógeno. La parasita la mata. Entonces, al disminuir la población del patógeno va a haber menor enfermedad. El otro mecanismo que tiene es la antibiosis, o sea, tricoderma es capaz de liberar metabolitos secundarios que actúan como antibióticos frente al patógeno, o sea, lo que hacen es inhibir el desarrollo del patógeno. Hay numerosos antibióticos o metabolitos secundarios liberados por tricoderma que están estudiados, del tipo de los acetaldehídos, la tricodermina, bueno, la gliotroxina y los que están enumerados ahí. Y acá, fíjense, hay una gran variedad. El tema de los antibióticos es que se producen en muy pequeña cantidad. Entonces, a lo mejor eso se puede observar a nivel laboratorio, si hay una liberación de antibióticos en el suelo, lo más probable es que estos se absorban a las partículas del suelo y que no sea ese el mecanismo. Pero bueno, igual está estudiado y se sabe que esto es así. Otro de los mecanismos que utiliza tricoderma es la competencia. La competencia por espacio y por nutrientes. Siempre estamos hablando del efecto directo, o sea, tricoderma enfrentada con el patógeno. En una caja de Petri, por ejemplo, si yo coloco las dos colonias, tricoderma y el patógeno, se puede ver que tricoderma crece rápidamente, inhibe el desarrollo del patógeno. Pero además, tricoderma es capaz de producir sideróforos, que son moléculas de alto peso molecular, que lo que hacen es englobar el hierro, o sea, no lo dejan disponible para el patógeno. Y es más hábil también para tomar los nutrientes. Entonces, la competencia no es solamente por el espacio, sino que es por los nutrientes en el suelo. Eso se puede observar en el laboratorio haciendo los cultivos dobles, que se cultivan ambos hongos, o sea, tricoderma y el patógeno, en la misma caja de Petri, se los incuba y después se observa cómo es el desarrollo, y se calcula lo que se llama el porcentaje de inhibición radial. Eso me está diciendo, si, digamos, es un alto porcentaje, quiere decir que tricoderma es muy efectiva en colonizar el ambiente y entonces en mantener la población del patógeno en una población tan baja que puede no estar ejerciendo patogenicidad sobre la planta, o el efecto sobre la planta va a ser mucho menor. Ahora, eso sería el efecto de cuando tricoderma y el patógeno están juntos. Ahora, cuando no están juntos, tricoderma ejerce su efecto sobre la planta. Y una de las formas que decíamos era la resistencia sistémica, en este caso inducida.
porque, digamos, tricoderma es un hongo de suelo. Es capaz de penetrar en la raíz de la planta, pero quedarse en la parte de la epidermis, o sea, no sigue avanzando. Tiene las enzimas como para poder penetrar y desde ahí ejerce su efecto en forma sistémica en toda la planta. Se libera una cascada de reacciones como productos finales el ácido jasmónico, que es el que hace que la planta sea resistente. Y a veces se producen proteínas específicas que actúan también como mecanismo de defensa. Entonces, esa planta que antes era susceptible, ahora, que está en contacto en sus raíces con tricoderma, es resistente. Por ahí no totalmente resistente, sino tolerante. Bueno, ahora, otro efecto que tiene tricoderma es promover la germinación. O sea, tricoderma se pone en contacto con la semilla y esas semillas que tienen tricoderma en la espermósfera germinan antes. Bueno, también tricoderma es capaz de provocar un mayor crecimiento en las plantas. Fíjense, acá tricoderma está incorporada en el sustrato de la plantinera. El de la derecha tiene tricoderma y el de la izquierda no. Si uno descalza la planta que tiene tricoderma en el sustrato, que es la planta que está en la derecha, estas son plantas de tomate, si observan bien tiene, bueno, además de mayor porte, tiene, en el pancito se ve mayor desarrollo de raíces. Entonces, una vez que estos plantines se trasplantan, tricoderma, que es un hongo de suelo, viene en el pancito y la población crece en el suelo del invernáculo donde se trasplantó, o sea que la población de tricoderma se mantiene. Eso también es una cosa importante porque yo no tengo que hacer aplicaciones de calendario de tricoderma. Una vez que está en el agroecosistema, se mantiene bastante bien la población. Si es un cultivo que tiene de mucho tiempo de cultivo, habría que hacer capaz que una aplicación de refuerzo, se llama, porque, digamos, tricoderma no está sola en el suelo, tiene otros competidores. Entonces, pero lo bueno es que no tengo que ir semanalmente a aplicar tricoderma, sino que se han hecho estudios de cuándo debería volver a incorporar tricoderma, porque la población ya bajó un poco, ya no se mantiene tan alta como para seguir controlando a los patógenos que podrían atacar a la planta. Bueno, entonces, ahí hablamos de tricoderma, ¿no? Ahora, ¿cómo esta tricoderma se transforma en un bioinsumo, ¿no? Entonces, primero habría que hacer la colecta de las muestras, hacer el aislamiento, hacer una buena identificación. Después se puede multiplicar y se hacen las evaluaciones y la validación digamos, del bioinsumo. Entonces, los pasos a seguir serían, primero, identificar el problema que yo quiero controlar. Encontrar el antagonista correcto, o sea, de todas las cepas de tricoderma que yo aíslo del suelo, ver cuál es la que mejor se adapta a ese agroecosistema, realizar los ensayos de biocontrol, identificar los mecanismos de acción, conocer bien la ecología, o sea, cuáles son los requerimientos, porque muchas veces, si yo incorporo una cepa de tricoderma en un suelo que no es el correcto, la población de tricoderma, finalmente tricoderma se muere, porque tiene otra competencia. Entonces, eso lo tengo que conocer bien, conocer la ecología, qué necesita. Determinar métodos de formulación y vida media, establecer los métodos de preservación del cultivo de tricoderma y, bueno, finalmente registrar el producto. Es muy importante la elección del sustrato donde voy a hacer crecer esa cepa de tricoderma que tengo, que es un efectivo agente de biocontrol. Se elige el sustrato, se prepara y se acondiciona, puede haber una precocción, hay que agregarle, por supuesto, agua, hay que esterilizar ese sustrato. Una vez que está preparado, se inocula, se incuba, se puede secar o no, se puede moler o no, se envasa y se almacena, siempre en un ambiente oscuro y teniendo en cuenta que es un organismo vivo y que, digamos, cuando dejaría deja de estar vivas las esporas que están en ese preparado.
Otra cosa que hay que hacer una vez que está hecho el bioinsumo es hacer los controles de calidad, O sea, evaluar la concentración de conidios, o sea, que no vaya disminuyendo esa concentración porque se empiezan a morir. O sea, una cosa es la concentración de conidios, otra cosa es que esos conidios se mantengan viables, o sea, determinar la cantidad de unidades formadoras de colonia, o sea, no solamente que el conidio esté, sino que el conidio germine, y sobre todo la pureza del producto, o sea, que no se me haya contaminado con otros microorganismos que le estén haciendo un efecto, digamos, antagonista a tricoderma. Eso, una vez hecho el bioinsumo, es muy importante. Es muy importante controlar que los conidios se mantengan viables, o sea, que cuando yo lo voy a usar, el producto esté vivo todavía. Y entonces, ¿cuáles son los parámetros que definen la calidad de este bioinsumo? Una cosa es, bueno, conocer bien la cepa microbiana que estoy utilizando. Lo que decíamos recién, la pureza y el recuento de los microorganismos y que estén viables. Que se hayan hecho los ensayos de laboratorio, de invernáculo y campo que demuestren que el bioinsumo es efectivo. Y esos ensayos son necesarios porque entonces eso me va a servir para indicar al productor cómo utilizar bien ese bioinsumo. Y bueno, por supuesto las metodologías estas tendrían que ser unificadas, o sea, todos utilizan de la misma forma el bioinsumo. Ahora, ¿cómo se puede producir? O sea, ¿cómo puedo producir masivamente esta tricoderma que yo aislé y que funciona para lograr, digamos, ese bioinsumo? Se puede aplicar a las semillas, se puede aplicar al suelo como sólido, como líquido, o se puede aplicar al área de los cultivos asperjando. Acá hay que hacer una aclaración. Yo puedo aplicar a la parte aérea del cultivo tricoderma, pero el formulado tiene que ser tal que yo tenga en cuenta que tricoderma es un hongo de suelo. Entonces, no va a vivir bien en la parte aérea porque va a tener el efecto de la radiación ultravioleta y se van a secar los conidios. Entonces, yo en ese formulado voy a tener que tener en cuenta esto que les digo, una protección de la luz UV y algo para evitar la desecación de los conidios cuando yo lo asperge en la parte aérea. Pero sí se puede hacer. Fíjense, si yo lo voy a cultivar en un sustrato sólido, puedo utilizar arroz. Ahí ven el arroz blanco y después el arroz más verde que está colonizado por tricoderma. Lo puedo moler haciendo un polvo mojable. O lo puedo utilizar como un formulado líquido, o sea, lo cultivo en el medio de cultivo y después lo que hago es recoger los conidios, los diluyo en agua y ahí sería un formulado líquido. Acá pueden ver cuando se cultiva en el medio sólido, después se deja secar y se puede moler en un molinillo de café, por ejemplo, y queda un polvo mojable. Es un polvo que no se va a mezclar fácilmente con el agua. O sea que si yo lo voy a aplicar así, lo voy a tener que tener en constante agitación cuando lo esté aplicando. ¿Y cómo lo producimos nosotros en la biofábrica? Es en granos de arroz, lo tenemos estandarizado. Ese arroz le ponemos agua. Eso hay que esterilizarlo muy bien para asegurarnos que lo único que va a haber ahí es cuando yo siembre tricoderma, esté nada más que tricoderma, o sea, hay que esterilizarlo, por eso hay un autoclave. Y después, en cámara de flujo, se siembra tricoderma, que la tengo en cultivo puro, por ejemplo, en una caja de Petri. En una cámara de flujo laminar, siembro las bolsas de arroz una vez que están estériles y después lo llevo a incubación. Entonces ese arroz blanco después se pone de color verde. Cuando está totalmente colonizado con tricoderma se pone de color verde. Bueno, entonces, ¿cómo lo incorporo al agroecosistema eso? Bueno, una forma bastante simple de hacerlo y no hay que utilizar tanto bioinsumo es colocarlo en la plantinera. Y lo que se hace es
esa bolsa que tiene arroz se vuelca en agua, que tiene que ser sin cloro, y, digamos, se manipula el arroz con guantes hasta que el arroz vuelve a quedar blanco y el agua queda de color verde. Ahí me aseguro que todos los conidios que estaban pegados a los granos de arroz pasaron al agua formando una suspensión. Una vez que tengo eso, coloco la plantinera y la dejo el tiempo suficiente como para que el pancito se moje bien, o sea que me aseguro que los conidios o las esporas de tricoderma ya colonizaron el pancito. Y, digamos, después lo tendría que dejar un día que se asiente bien y recién después lo trasplanto, como está acá. Ese arroz yo lo puedo utilizar así húmedo o lo puedo secar en estufa. Tricoderma permanece viable al secarlo porque tiene esas estructuras que les dije de resistencia que se llaman clamidosporas, y entonces cuando está seco son casi todos clamidosporas, pero esas clamidosporas germinan igual que un conidio. Entonces ahí ven, se vuelca todo el contenido de la bolsa o del sobre en la bandeja, o puede ser en una carretilla. Luego se coloca el agua, asegurándose de que el agua no tiene cloro, que sea de pozo. Después ahí ven en la foto cómo están, digamos, manipulando el arroz para que, digamos, libere los conidios o las clamidosporas al agua para que se haga esa suspensión. Ahí se coloca a la bandeja y luego se trasplanta. No enseguida, porque si no, al estar tan mojado, eso se rompe, el pancito se rompe, entonces al día siguiente habría que trasplantarlo. Y como les dije, que tricoderma es un hongo de suelo, llevando el pancito colonizado por tricoderma, me aseguro que tiene, digamos, un sustrato para seguir creciendo. O sea, me aseguro que tricoderma va a quedar desinvernable. Esa sería una forma bastante artesanal de producir un bioinsumo. Hay otras formas también bastante artesanales, que es incorporando tricoderma a la semilla como con un polímero. Eso se hace en condiciones de laboratorio. Y entonces queda, en este caso es garbanzo, queda la semilla recubierta con tricoderma y el que le ayuda a pegarse a la semilla es ese polímero que se utiliza. Entonces, cuando yo siembro la semilla va acompañada con tricoderma, germina la semilla, pero también germina tricoderma. Y de esa forma me aseguro que, digamos, la planta esté en contacto con tricoderma y ejerza sus dos mecanismos de acción, que puede ser estimulando el desarrollo de la planta y estimulando la resistencia sistémica en la planta, y por otro lado, como se va a desarrollar alrededor de la planta cuando la semilla germine, va a estar afectando, si hay algún patógeno de suelo, en un ataque directo, tricoderma patógeno. Bueno, y después, por supuesto, también hay la producción en fermentadores a nivel industrial. Se hacen, esos son fermentadores. Yo puedo poner un medio de cultivo y mediante esa fermentación provocar el desarrollo de tricoderma, y así se va a lograr como un bioinsumo, pero ya a mayor escala. Bueno, eso es todo. Bien, gracias, Ceci, muchas gracias. Bien, un aviso importante. Todos aquellos y aquellas que quieran dar el presente deben hacerlo poniendo nombre, apellido y número de documento. Eso nos va a permitir a nosotras poder hacer el certificado. Así que todos los que estuvieron poniendo el presente, les pedimos que vuelvan a hacerlo indicando el número de documento. Así, bueno, hecha esta aclaración, vamos a seguir con la presentación. Les pido que se pasen, como que alguien me avise si están pudiendo ver la presentación mía.
Sí, se ve. Perfecto. Agradecemos a Cecilia por este ejemplo de bioinsumos, y yo creo que lo que además de, bueno, ella estar, digamos, tener como muy en claro y ser una persona que hace muchos años trabaja con tricodermas y conoce muchísimo como investigadora, nos ha enseñado un montón a nosotras en la biofábrica para poder elaborar tricodermas, y ustedes, aquellos y aquellas que puedan estar de manera presencial el jueves 26 vamos a mostrarles en una recorrida por los laboratorios. Bueno, vimos lo que es la complejidad, ¿no? Porque sabemos que en muchos planteos agroecológicos lo que se hace es captura de microorganismos del suelo y se reproducen. Es importante identificar de alguna manera que eso que estamos capturando del suelo sea un microorganismo benéfico y qué acciones realiza en la planta para estimular su crecimiento, para acompañar o promover la protección de las plantas de cultivo. Y todo eso lo tiene muy estudiado hace muchos años Cecilia, y es lo que nos transmitió, así que nuevamente muchas gracias. Pero bien, bueno, lo que nos interesaba de poner en común de los biopreparados también es un poco esto que vimos en la presentación de Cecilia, es la complejidad que tienen los bioinsumos para su obtención. O sea, estamos hablando de un microorganismo, producimos un microorganismo, tenemos que tener mucho cuidado de no estar reproduciendo otros microorganismos que están naturalmente en el ambiente. Por eso es que la producción se hace en condiciones de esterilidad, con flujos laminares, donde los materiales se esterilizan. Entonces, tienen esa complejidad que hace que la gran mayoría de los bioinsumos se produzcan de manera industrial y en condiciones de laboratorio. Nosotros vamos a poner en común con ustedes cuando hagamos la recorrida por la biofábrica de los bioinsumos que producimos, pero realmente es complejo y estos bioinsumos, bueno, tienen su normativa y no es lo que contempla la normativa de biopreparados y los diferenciamos bien. Y ahora vamos a ver por qué los diferenciamos. Ahora vamos a pasar a el otro gran núcleo temático, que son los biopreparados. Los biopreparados, digamos, se basan en el uso de recursos que generalmente se encuentran en el campo. Tienen esta diferenciación conceptual de bioinsumo y biopreparado porque uno es un insumo, se incorpora a los sistemas productivos, es un insumo, lo consumimos, lo incorporamos. Raramente o rara vez es de producción propia, sino que lo estamos incorporando. Y en cambio los biopreparados tienen esa característica de que los podemos tener a mano en los mismos sistemas de producción, en la quinta, en el campo, en la chacra, ¿sí? Además, es una alternativa, los biopreparados, no, por lo general, de muy bajo costo, porque los tenemos a mano, los tenemos ahí en el campo. Poca energía para su producción, sobre todo energía de base fósil, y suponen una menor contaminación ambiental, y de ahí decimos suponen porque estamos incorporando algunos, digamos, metabolitos o productos que, bueno, que es importante conocerlos, pero que son de baja toxicidad y son biodegradables, entonces la contaminación ambiental se supone menor. Los biopreparados en planteos agroecológicos se utilizan de manera ancestral, algo lo dijo Ezequiel Weiner cuando presentó el curso. Nosotros y nosotras, las que trabajamos en agroecología hace mucho tiempo, sabemos que los biopreparados en un planteo agroecológico es el botiquín de primeros auxilios que tienen los productores, pero sabemos que en el diseño de un sistema de producción agroecológica nosotros lo pensamos asociando especies, rotando, incluyendo aromáticas o algunas ornamentales, promocionando la biodiversidad y el control biológico, y solo biopreparados en aquellos momentos donde los equilibrios naturales, digamos, no funcionan. Entonces aparece una plaga, aparece una enfermedad o hay algún déficit nutricional y ahí tenemos a mano un biopreparado para ser utilizado. Eso en planteos agroecológicos.
Ahora bien, en la transición agroecológica, y esto lo vamos a profundizar en el módulo 2, los biopreparados adquieren una importancia trascendental. ¿Por qué? Si bien hay mucha bibliografía sobre transición agroecológica y algunas escuelas no están en desacuerdo con estas etapas, pero bueno, nos basamos en Gliessman, que es uno de los que más escribió profesores, y además es lo que vemos en el territorio. Esa es la realidad, ¿no? Que la transición agroecológica tiene etapas. Y esas etapas tienen que ver con una primera etapa que estamos haciendo, o sea, lo que estamos haciendo, empezar a hacerlo bien. Entonces, más allá de que todavía estamos en un sistema convencional, empezar a pensar en utilizar las dosis recomendadas, hacer aplicaciones por foco, disminuir el uso de insumos de síntesis química, empezar a incorporar algún tipo de otro cultivo para incrementar la biodiversidad, ¿no? Este es un nivel 1 de la transición agroecológica. Después, en un nivel 2 de esta transición agroecológica, ya ahí, y por eso está señalado y resaltado y con otro color, empezamos a sustituir esas prácticas convencionales con implicancias en el medio ambiente, en la salud de las personas, en la salud del ecosistema, por prácticas sostenibles. Y ahí los biopreparados juegan un papel importantísimo, porque sustituimos insumos de síntesis química por, ya sea biopreparados o bioinsumos, ¿no? Ambos grupos de productos son muy importantes en esta práctica. Entonces, eso le permite al productor poder avanzar en la transición agroecológica e ir pensando, e ir trabajando en el rediseño de los agroecosistemas de modo tal que funcionen los equilibrios naturales y los procesos ecológicos y el control sea, digamos, natural y no tengamos que estar interviniendo todo el tiempo. Bueno, por último, cuando tengamos un sistema agroecológico totalmente equilibrado y resiliente, quizá no sean necesarios, solo en raras excepciones, la utilización de bioinsumos o biopreparados. Pero bueno, en la transición agroecológica, y nos quedamos con esto, los biopreparados y los bioinsumos juegan un rol importantísimo. Cuando hablamos de biopreparados, y ahí vamos a la diferencia conceptual, que no es una cuestión caprichosa y academicista de estar clasificando por clasificar o definiendo por definir, sino qué podemos hacer nosotros en una quinta, en un campo, o nosotros como facilitadores de agroecología o promotores de la agroecología, y qué es lo que quizás no podamos hacer, pero sí podemos recurrir para planteos agroecológicos, ¿no? En cuanto a la definición, los biopreparados son sustancias y mezclas de origen vegetal, animal o mineral presentes en la naturaleza, que presentan distintas propiedades: bioestimulantes, bioenraizadoras, biofungicidas, bioinsecticidas, biorrepelentes y biofertilizantes. En este sentido, en cuanto al efecto, son parecidos a los bioinsumos, pero la diferencia es que, varias diferencias, ¿no? Pero una tiene que ver con que, además de los de origen biológico, los biopreparados contemplan también a algunas mezclas de origen mineral, como son los caldos minerales que se utilizan mucho en planteos agroecológicos y son considerados biopreparados. Además, en la definición o en la conceptualización que hacía el SENASA en su resolución, que hoy no está vigente, pero la definición sí, incorpora que estos productos hayan sido obtenidos mediante procedimientos de tipo y escala artesanal y que sean accesibles a todo usuario final a partir de recursos obtenidos a partir de recursos locales. Y en este sentido está bueno porque, bueno, vimos la complejidad como ejemplo para la obtención de tricodermas, ¿no? Recién. Entonces, cuando hablamos de biopreparados, lo que decimos son de procedimiento de tipo y escala artesanal. Entonces, ahí lo que tenemos en cuenta es que todos los procesos de elaboración son fundamentalmente de manera manual o con herramientas semiautomáticas o automáticas, pero que son de uso sencillo y que son tareas simples de llevar a cabo. Y los recursos de origen local o mayoritariamente de origen local hace alusión principalmente a eso, o sea que son materias primas que
tenemos que priorizar las que tenemos en el campo. Si tenemos ortigas, usamos ortigas. Si tenemos paraíso, usamos paraíso. Si tenemos lavanda, usamos lavanda. Pero en sintonía y en concordancia con lo que plantea la agroecología, no vamos a estar trayendo insumos de miles de kilómetros o de otros continentes para elaborar un biopreparado, sino que priorizamos los de origen local, más allá de que algunas veces tengamos que recurrir a otros que no los tenemos localmente, pero los priorizamos los locales. Los vamos a clasificar de diferente manera. Por un lado, por su forma de acción, y acá no voy a profundizar demasiado porque la forma de acción es parecida a lo que hacían los bioinsumos, los estimulantes del crecimiento vegetal, los fertilizantes, o sea, los estimulantes es a través de distintas sustancias como hormonas o por lo que aportan a las plantas, estimulan el crecimiento vegetal, ¿no? Y los fertilizantes o biofertilizantes lo que aportan directamente son nutrientes que las plantas necesitan para su crecimiento, macronutrientes principalmente y micronutrientes también. Los fungicidas tienen el efecto de combatir hongos, los insecticidas lo mismo pero para insectos, y los repelentes lo que producen es ahuyentar diferentes insectos plaga. También los podemos clasificar por cómo se elaboran, la forma de elaboración. Tenemos un conjunto de biopreparados que su forma de elaboración es a través de infusiones, como ustedes sabrán. Las infusiones es simplemente colocar el material vegetal en contacto con agua entre 80 y 100 grados. Eso es suficiente para que los principios activos o el principio activo del material vegetal que estoy utilizando quede en la solución para luego su utilización. De hecho, estas infusiones muchas veces, estos materiales vegetales no permiten temperaturas mayores a 100 grados porque se produce alguna descomposición de este principio activo, entonces por eso la forma de elaboración es una infusión. Otra forma de elaboración es la decocción. La decocción es cocción en agua. Para la cocción en agua lo que hacemos es colocar el material vegetal en agua y se cocina durante al menos 20 minutos, dependiendo del material vegetal y del protocolo de elaboración, se va a elaborar en determinado un lapso de tiempo diferente. Ahí tenemos diferentes decocciones. En su gran mayoría, cuando hacemos decocciones es cuando el material vegetal tiene características de consistencia más rígida, entonces requiere, para que el principio activo se libere en la solución, este proceso. Después tenemos otro grupo de biopreparados que según su forma de elaboración los denominamos caldos minerales. Ahí es donde nos separamos y decimos no son de origen biológico, sino mineral, y tenemos un conjunto de caldos minerales que son utilizados principalmente como biocontroladores, y ahí tenemos, o como controladores, mejor dicho, tenemos el caldo sulfocálcico, el caldo de Bordelés, incluso hasta el caldo de ceniza, que son cocciones también en agua hirviendo de distintos minerales. Luego los macerados es cuando el material vegetal se pone en contacto con agua durante un tiempo y el principio activo queda disponible. El tiempo en el cual se pone en contacto en agua, por lo general, no es más de 24 horas, y lo que se evita, el agua está a temperatura ambiente, y lo que se evita es que se produzcan procesos de fermentación, ¿sí? Las tinturas son extractos alcohólicos, eso es cuando el material, el principio activo queda disponible a través de una extracción alcohólica y se denominan tinturas. Y después están los extractos que los separamos, si bien a veces hay que diferenciar bien los términos, pero los extractos los separamos porque hay algunas formulaciones que se utilizan mucho en planteos agroecológicos que consisten en la extracción de los principios activos del material vegetal por métodos físicos, como puede ser prensado. Eso ocurre, por ejemplo, con el extracto de ajo,
que es muy conocido, de 8 kilos de ajo obtenemos 1 litro del producto, que no es nada más ni nada menos que un jugo de ajo, de manera poco académica, pero lo que se extrae por medios físicos, de prensado y de filtrado, el principio activo del material que estamos hablando. Después tenemos otro grupo que son los purines. Hoy vamos a ejemplificar sobre el purín de ortigas, pero bueno, el purín es una fermentación en presencia de oxígeno, una fermentación aeróbica. El material dependiendo de la temperatura y principalmente va a estar diferente tiempo, puede ser de entre 7 días y 10 días en contacto con agua. Y lo que se va a promover es la actividad microbiológica, entonces vamos a estar chequeando que haya un burbujeo y haya una actividad biológica en ese proceso. Ahí tenemos diferentes purines, ahora vamos a ver en un cuadro algunos ejemplos. Y por último, y también a modo de ejemplo, después vamos a lo vamos a explicar más en detalle en los que puedan estar en la visita de la biofábrica, pero ahora con el cuadro por ahí detallamos un poco más. Las fermentaciones anaeróbicas tienen que ver con donde se producen procesos de fermentación, pero en ausencia de oxígeno. Y ahí si ven en la filmina hay una imagen con unos tarros fermentadores con una trampa de oxígeno, porque permitimos la salida de los gases producto de la actividad microbiana, pero impedimos la entrada de oxígeno a través de esas trampas de aire. Para fermentaciones anaeróbicas, bueno, todo el grupo de bioles son fermentaciones en base a botas, pueden ser otras botas de algunos otros rumiantes, puede ser también de suero de leche o de leche cruda, que por lo general se le incorpora alguna azúcar o melaza para incrementar la actividad microbiana, pero son fermentaciones que en ausencia de oxígeno, quizá el más conocido de todos es el supermagro, que además de tener material, de tener bostas y leche y todo lo que mencioné, además se le incorporan sales minerales. Bien, acá tenemos un cuadro con esta clase y algunos ejemplos de infusiones. Como bioestimulantes tenemos la de bardana, como bioinsecticidas o biorrepelentes. Se puede hacer infusión de paraíso, que el paraíso permite elaboraciones, ¿no? Infusión de lavanda, de ajenjo, de albahaca, como bioinsecticidas o biorrepelentes. Decocciones, nosotras la que hacemos en la biofábrica es la de cola de caballo, Equisetum, pero también hay otras decocciones que son bioinsecticidas, como la de tabaco, cuasia, salvia más ruda. Purines, vamos a hablar ahora en un ratito como bioestimulante el purín de ortigas, pero también hay purín de paraíso, de lavanda, de ajenjo y de albahaca. Como ven, muchos materiales vegetales, y en función de lo que nosotros busquemos o la acción que busquemos, se pueden obtener ese principio activo a través de infusión o de purín en función del tiempo que tengamos. Muchas veces está la plaga presente en el cultivo y no tenemos tiempo de esperar el proceso de un purín, que son 10 días, entonces hacemos una infusión, que por ahí es más engorroso de trabajar, pero lo necesitamos, entonces lo hacemos para atender esa necesidad. Los macerados, el agua de sauce es como un enraizante muy, muy conocido, simplemente ponemos en contacto ramas y hojas de sauce cortado con agua y lo filtramos al cabo de unas 24 horas y ya obtenemos ese producto para poder enraizar, o también macerar manzanilla como insecticidas o biorrepelentes. Extractos, bueno, ahí puse el ejemplo del extracto de ajo, que es el más conocido. Caldos minerales, bueno, distintos caldos como, bueno, bioestimulantes o biofungicidas, ya algo estuvimos charlando. Tinturas, la tintura más conocida es la de ajo y ají, pero también tenemos, después vamos a hablar, ¿no? Cuando hablemos más sobre la normativa en el módulo 2, vamos a explicar algunos protocolos, porque, por ejemplo, uno de los biopreparados más elaborados, que es el apichi, es un extracto hidroalcohólico, o sea que de ajo, ají y también tiene pimienta. Entonces, mezclamos algunos tipos de acción con distintos materiales vegetales en este caso. Y fermentaciones en condiciones de anaerobiosis, ahí, como mencionaba recién, los bioles, que son biofertilizantes o bioestimulantes, y
en general, y el supermagro como uno de los más conocidos, que es un biolo enriquecido con sales minerales. Bien, ahora fui quizá medio rápido, pero bueno, le quiero dejar el tiempo que corresponde a María Luján, así que voy a dejar de compartir y vamos a pasar al ejemplo con María Luján Maidú, que ella es especialista en purín de ortigas, entre otras cosas, y hace mucho tiempo que está trabajando con purín de ortigas, desde la academia, desde la investigación, pero bueno, es muy importante, lo mismo que Cecilia, que podamos poner en común todo lo que producimos en la universidad pública, gratuita y de calidad, y cómo mejoramos estos procesos que acompañan a las transiciones agroecológicas. Así que cuando quieras, María Luján, si puedes presentar. No importa. Bueno, hola, ¿qué tal? Perdón. Creo que puede ser que tenga algunas cositas que había corregido, pero no hay problema. Yo soy María Luján Maidú, trabajo en el INFIBE, Instituto de Fisiología Vegetal, y desde el inicio prácticamente desde los orígenes de la biofábrica, empecé a trabajar con purín de ortiga, en colaboración con la biofábrica escuela. Si querés pasar, que estaba el orden, pero creo que no, claro. Sí, igual pasalo porque esto estaba modificado, o sea, yo les voy a contar un poco específicamente, como contó Guille recién. El purín de ortiga es un purín que es un fermentado en base de materia orgánica y agua, donde se alternan procesos anaeróbicos y aeróbicos, que es muy importante. En este caso, la materia orgánica es la ortiga. Si querés pasar. No, pero lo van a ver como PDF, me parece. Bueno, pero no importa. El purín de ortiga es ampliamente usado a nivel mundial. Que hay se va a ver, porque tiene animaciones y las van a ver como PDF. Pero bueno, espero que se entienda la idea al menos. María, tranquila, se ve y bueno, después sí, bueno, caso, sí, compartimos. Sí, dale. Es lo que se puede. Sí, bueno, la idea es, que el purín de ortiga es reconocido a nivel mundial, como vos contaste un poquito, era la idea de presentarlo, que si bien se lo usa mucho artesanalmente en horticultura, con manejo orgánico o en transición a la agroecología, tanto en Europa como acá, también ha sido comercializado, y a veces hasta ahora que se empezó a ordenar un poco este tema de que si bien los nombres a veces parece que no son importantes, son sumamente importantes, y es importante este proceso que se está llevando ahora actualmente, que es el ordenar, pero no por un modo meramente conceptual, sino porque nos permite también estudiar y especificar, digamos, tanto con acciones, composición o usos. Que a veces se llamaba, los productos que se comercializan tanto en Europa como incluso acá en Argentina, tienen la etiqueta de purín de ortiga, y a veces no está bien especificado la descripción del purín como un purín, digamos, sino que se metía con el mismo nombre a varios biopreparados, o como los que clasificó Guille recién, muchas veces se llamaba purín de ortiga a un extracto, a una decocción o a una infusión. Si querés pasar. Bueno. No se ve esta imagen, ¿no? ¿Ustedes la ven como yo, toda cortada? Se ve cortada. Sí, bueno, acá mostrarles, o sea, que si bien el purín de ortigas se hace a partir de la planta ortiga, la planta ya es una planta muy especial, que tanto acá en esta imagen mostraba la composición y las propiedades que están asociadas a esta composición. La ortiga es una planta que es nitrofílica, lo que significa que crece en lugares ricos en nitrógeno, y eso, por un lado, le da una característica que se diferencia de otras plantas o que crecen así espontáneamente en la naturaleza, que es la capacidad de concentrar grandes cantidades de nitrógeno.
que vamos a ver que las particularidades de la planta, de algún modo, se relacionan con las particularidades del biopreparado que fabricamos con ella. Esta gran cantidad de nitrógeno que acumula en hojas le da características para ser utilizada en otros biopreparados también, como pueden ser infusiones o extractos, porque son particularidades de la planta. Otra característica también que es propia de la planta, que son una gran cantidad de principios bioactivos, que también se relacionan con una característica de la planta, que son esos pelitos urticantes que tiene para defensas. Ahí se han identificado muchísimos venenos, que son venenos para otros organismos, y eso le da particularidades que otras plantas no tienen. Ahora yo lo que quería mostrar en esta diapo, que no se ve, es que sobre la planta y sobre esto hay montones de estudios, tanto a nivel de propiedades para el crecimiento vegetal o uso como insecticidas o repelentes. También en farmacología humana está sumamente estudiado todos los efectos analgésicos, antimicrobianos de la planta específicamente. Ahora, si querés, María, discúlpame que te interrumpa. Sí. Por ahí podemos pasar el Power, porque este PDF realmente todo lo que trabajaste que no se puede ver. Así que claro, vamos a sacar Sí, no, igualmente lo leemos y sos muy clara en lo que decís, pero vamos a sacar esta presentación y poner el Power, lo va a hacer Santi Ocampo, que es el que maneja todo, y así a partir de la Filmina 5, Santi, sí, es un problemita que va a ser, cosas técnicas que ocurren. A ver, ahora él lo va a poner. Y ahí se lo pasé, lo que pasa es que hasta que lo pasamos, internet y todo eso, pero bueno, ahí lo va. Sí, es como que estoy hablando sobre la nada porque no pueden ver nada. Sí, no, igual se entiende y algunas cosas vemos, pero al estar partida la Filmina, la mitad de lo que estabas diciendo no lo podíamos ver. Sí, no, y además las que vienen están todas animadas, sobre todo también las de proceso están llenas de dibujitos. Sí, todo el trabajo. Así que si se puede intentar otra cosa, mejor. Sí, ahí lo intentamos. Bueno, ahora cuando Santi lo presente, lo vamos a tener, ahí estamos. Si querés, a partir de las 5 está María Luján, Santiago. Ahí está, sí. Vamos, ahora ya es otra cosa. No, está bien ahí, está buena esa imagen porque estás... María Luján también es investigadora del CONICET, entonces es un trabajo conjunto entre el territorio, que de ahí tenemos un bidón que está en Palacio Urquiza, en Entre Ríos, que un compañero llevó para allá y están tratando todos los frutales del Palacio Urquiza en Entre Ríos con purín de ortigas, con muy buenos resultados. Lo desarrollamos que es esta articulación que tenemos con el territorio, pero hay un producto de mucho tiempo de investigación por parte de investigadores e investigadoras del CONICET, de la Universidad de La Plata. Así que bueno, eso está bueno también que se ve en la Filmina. Si querés, a partir de la Filmina 5, Santi, así continúa María Luján. Ahí también tendría que ponerle pantalla completa, que es lo que yo intenté y no pude. ¿Será una cuestión del Jitsi? No tengo ni idea. Yo por eso Igual, yo lo pasé. Ahí estamos. Bueno, ahí se ve. ¿Esta es la 5? Y si pones la copita que está abajo, ¿a vos no te responde tampoco? Al lado del Zoom, que lo que sería pantalla completa. Ahí, yo apreté ahí, no me respondía. ¿Ustedes tampoco? A mí no, por eso lo pasé PDF, pero... Porque hay que decir, tal vez, habilitar edición allá arriba. Sí, tenés que habilitar edición y si no en vista, modo presentación, arriba en la barra de herramientas. Arriba, viste que está la barra de herramientas, vas a vista y ver en modo presentación, una vez que habilitaste la edición. Y te va a dejar poder pasar. ¿A mí me estás hablando?
Al que esté pasando la presentación. Alguien dejó de pasarla. A ver, para que sea. Son las manos mágicas que están atrás de todo esto, Santiago Campo, que es el administrador. Ahora dejó de presentarla, pero bueno. A ver. A ver acá, ¿no? A ver acá. No sé qué está pasando. Yo no lo encuentro, lo que me decís de vista, no encuentro modo presentación. Lo único que encuentro es el modo en que yo siempre comparto cuando tengo la compu, que es abajo del Zoom. Otra cosa no encuentro. O sea, entro, lo intento si querés. Pero en vista no tengo ningún modo de presentación. Donde dice Lo único que tengo es slideshow. este. ¿Será? No, vista tengo la pantalla de vista, pero no. Pero donde dice slideshow. Me muestra todas las presentaciones. A ver si lo cambio. María, ¿me querés? Claro, pero eso es lo que te hace, como me estás diciendo, te lo deja, no te muestra la animación, te lo deja ver solamente como lo estábamos viendo. María, ¿me querés dejar presentar a mí? Dale. Y bueno, y como salga, porque ya si no se nos va a ir mucho. Sí. Creo que ese modo no te... Dale. Estábamos, a ver, ahí ven la Filmina 5 que dice Purín de Ortiga y las distintas... Sí, se ve. Perfecto, bueno, voy pasando. Sí, ahí lo están presentando, ahí está bien. Bien, ahí lo presento así por las dudas. Dale. Que se deje de ver. Sí, porque... Bueno, continúa. Bueno, cuando quieras. Bueno, no, esto es lo que habíamos visto, digamos que lo que les quería mencionar es que el purín de Ortiga el purín es el modo de preparación que vos comentaste antes, y parte de las propiedades que después estudiamos como en el purín de Ortiga surgen de las características de la ortiga misma, que son las que mostraba en esta filmina. Acá en esta siguiente, que vemos las propiedades del purín de Ortiga, que están en principio, algunas que se deben, o sea, primero que tenemos muy poca información, existe muy poca información en bibliografía sobre específicamente el purín de Ortiga. Si bien hay mucho sobre la ortiga, hay muy poco sobre el purín de Ortiga. Dentro de lo que sabemos y está estudiado de su composición, algunas de estas características surgen de propiedades que vienen de la importancia de la planta, como son esta riqueza en nutrientes, y algo importante que surge acá, a diferencia de la planta, que lo da el modo de preparación, es la partición del nitrógeno en sus dos formas, que son como nitrato o amonio. Y esto le da una de las particularidades al purín de Ortiga, que es que la relación entre nitrato y amonio son benéficas o deleterias para algunas especies vegetales o para otras. Por eso no se puede generalizar a veces el efecto de un purín de Ortiga sobre una especie, sobre todas las especies en particular, porque dependiendo de la especie, estas relaciones nitrato-amonio van a tener diferente efecto, e incluso el uso del purín en determinados momentos del desarrollo de la planta puede ser que la beneficie una relación nitrato-amonio alta o una relación nitrato-amonio más baja. Y algo característico del purín de Ortiga es la alta
cantidad de nitrógeno en estado de amonio, que eso puede ser muy benéfico para algunas plantas y no para otras. Después los microorganismos que surgen ahí del modo en que preparamos el purín de ortiga, que es un fermento aeróbico, es muy importante y es propio del modo de preparación del purín de ortiga. Y el contenido de fitohormonas es algo que ya está probado y sabemos que el purín presenta todas las hormonas que venimos buscando, están dentro del purín y están en su forma activa. Todavía no sabemos si vienen si el origen es la planta misma de ortiga o si son producidas, como contaba Guille, por organismos benéficos que se promueve su crecimiento en el modo de preparar el purín. Dentro de las propiedades que se asocian al purín de ortiga están repelente de plagas, insecticida, fungicida y bioestimulante vegetal. Pero como les comentaba, hay un montón de información que es un poco empírica, pero cuando vamos a la búsqueda bibliográfica o para no por